Si hablamos de management, nosotros tenemos que pensar en básicamente Taylor y Fayol. Se consideran los padres de la organización industrial. Por eso, para nosotros, repito, en la unidad 1, pero en la materia son conceptos fundamentales. Entonces, dos grandes enfoques. Uno tiene que ver con lo científico y el otro tiene que ver con lo clásico. La cátedra hizo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver con los keywords, con las redes conceptuales. Vos tuviste material de primera y segunda semana donde ver estos elementos y nos vamos a manejar con eso en algunos casos. Ya vienen prearmados, en otros casos te vamos a pedir que los armes vos. Fíjate, siempre que vos hablas de lo que tiene que ver con la administración, hablamos por un lado Frederick Taylor y por el otro lado Henri Fayol, ¿sí? Uno en Estados Unidos, otro en Francia. Coexistieron en el tiempo, una diferencia de unos 6 años. Todo lo que tiene que ver con lo científico tiene que ver con las tareas, con los tiempos, con los movimientos, con la herramienta, con el orden, pero mucho más sectorizado en la fábrica, adentro, en lo que pasa en la realidad de la tarea. En cambio, Fayol se va a una mirada mucho más amplia. Habla de la administración, habla de las funciones técnicas, habla de la contabilidad, de lo financiero, de la seguridad, habla de la importancia de planear, habla de lo que es la unidad de mando, lo que es la autoridad, la responsabilidad. Entonces vos siempre acordate, imagínatelo a Taylor adentro metido en la fábrica, viendo y monitoreando todo ahí con un ojo crítico de lo que pasa en ese lugar, fundamental. Y por el otro lado, Fayol teniendo que ver con lo que es más el planeamiento y ocupándose de otros aspectos, porque después que si solo técnico, ¿cómo hacemos lo contable? ¿Cómo vendemos? ¿Cómo registramos? Cómo cuidamos a nuestras personas. Bien, entonces ahora entro a algún detalle más de todo lo que tiene que ver con la parte de Taylor. Te sigo algunos elementos que vamos a tener nosotros en el slide. Entonces, se cambia lo que era el hacer hasta ese momento por la ciencia. Eso es fundamental. Por la ciencia en el sentido de planificar cada cosa mínima que pasa en la fábrica, no el planeamiento estratégico, sino lo que pasa dentro de la fábrica en las tareas, en los procedimientos. Entonces, seleccionar científicamente a los trabajadores, qué va a pasar con esa distribución física, cómo nos movemos adentro de la planta, cómo se ubican las máquinas, en qué posiciones, en qué piso, en qué sector. Eso es fundamental. ¿Dónde van a estar las herramientas? ¿Cómo van a estar acomodadas? Entonces, imagínatelo a Taylor como un obsesivo del orden y del cuidado, pero todo porque no porque sí, sino apuntado a lo que es la eficiencia de la productividad. Está controlar todo lo que pasa. Vos fíjate acá, a propósito en este Power, no te notas cuáles son las keywords, está todo escrito igual. Así a vos tal vez no te queda nada, no sé, pero lo tendrías que tener acá en claro que el control es la palabra clave en este caso, ¿sí? Y también todo lo que tiene que ver con la ejecución. Es muy importante que estén delimitadas las responsabilidades en la organización para que cada uno sepa de qué actividades es responsable y a quién le tiene que responder, ¿no es cierto? Entonces, vamos de nuevo. Todo lo que tenga que ver con Taylor, fíjate en el periodo que lo ubicamos, ¿sí? 1856-1915, tiene que ver con las tareas. Taylor tiene que ver con las tareas que pasan adentro de la fábrica, por eso decimos que son los padres de la organización industrial. Y acá sí yo te marqué las keywords con colores. La idea era minimizar por un lado y maximizar por el otro. ¿Qué había que minimizar? Los desperdicios, las pérdidas, pero elevar la productividad al máximo, haciendo mucho hincapié en los métodos y las técnicas que tenía hasta ese momento lo que era la ingeniería industrial. Entonces, se preocupaba en los movimientos que tenía que hacer cada trabajador en la fábrica, en estos movimientos repetitivos que causaban dolor, que causaban problemas, y la idea era evitarlos, que el trabajador fuera lo más productivo posible, ¿sí? Era muy importante físicamente y espacialmente cómo estaba distribuido todo y cómo se iba a hacer cada una de las tareas. Tenía que estar todo analizado, todo pensado, todo estipulado, ¿sí? Y lo que dijimos ya, las herramientas, fundamental dónde estaban estas herramientas. Así que si hablamos de Taylor, hablamos de la organización racional de trabajo, de todas las tareas que ocurrían dentro de la fábrica y qué pasaba con esos trabajadores, qué pasaba con los tiempos, qué pasaba con los movimientos. Eso es lo más importante. Ahora fíjate cómo cambia si a vos te dan ya todo deglutido. En este caso ya tenés armada tu mapa conceptual
con todos los elementos que hemos estado hablando anteriormente, ¿sí? Referido al trabajo, referido a los principios de la administración científica y a la evaluación. Es lo que hemos hablado, pero más discriminado. Así consideramos en la cátedra que uno debería estudiar. Uno primero lee, después hace sus resúmenes, tiene que tener en claro cuáles son las keywords y vos de toda esta parte que para nosotros va a ser fundamental podrías tener esta red con algunos elementos más. Es decir, esto en verdad tiene que ver con un mapa porque tiene niveles y está muy estratificado. En una red pueden estar los elementos mucho más dispersos sin mantener un orden. Fíjate, acá tenés un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel. En una red puede haber distintos niveles. Bueno. Paso al otro tema. Acá te cambié de color para que te acuerdes. Pasamos de lo que tiene que ver con lo científico a lo clásico. Antes en Taylor estábamos en lo que tenía que ver con Estados Unidos. Ahora con Henri Fayol estamos en Europa. Ya nos fuimos a Francia, ¿sí? Y estamos viendo, estamos en el 1016, acá estamos, perdón, 1916, estamos hablando de unos 5 o 7 años de diferencia entre uno y otro. Pero la concepción es completamente distinta. Con Taylor hablábamos de tareas. Con Fayol hablamos de estructuras y funciones. Nada que ver. Él se ocupa ya de una mirada más referida a la persona que gestiona y administra toda la estructura organizacional, ¿sí? Entonces fíjate acá que eso ya te lo comentaba. Bueno, lo relacionamos con la época, sí, estábamos en con lo que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial, entonces esto le exigió a las empresas una reorganización, una mirada, ya se estaba mirando la parte interna de la fábrica, pero ahora había que ir por algo más que permitiera organizar a todas las empresas, en particular las que tenían que ver con lo productivo, que era el eje en ese momento para resurgir de esta realidad social que tenía que ver con la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando vos hablas de Fayol, tenés que pensar en las funciones. La palabra clave, antes eran tareas, ahora son funciones. Y esta función administrativa se va a relacionar tanto con lo técnico, con lo comercial, con lo financiero, con lo contable y seguridad. Es decir, con las técnicas, todo lo que tiene que ver con la producción de bienes y servicios y los procesos internos que pasan dentro de tu máquina, que ya lo venía analizando básicamente Taylor. Pero ahora va para lo que tiene que ver con los comerciales, todo lo que tiene que ver con la comercialización, entrada y salida de mercaderías, con la parte de logística, cómo lo vamos a manejar, financieras, cómo vamos a conseguir los capitales para comprar las máquinas, para pagar los sueldos en los periodos de crisis. ¿Y qué vamos a hacer con los pesos contables? Libro mayor, libro diario, balances, cómo hacemos, cómo registramos, cómo cuidamos a nuestros empleados siguiendo las normas que nos marque el Estado, la provincia, la nación. Entonces, vamos de nuevo, fíjate entre la diferencia de verlo de esta manera, con las palabras, tenemos las keywords, esas las necesitamos, pero fíjate si pasamos a un modo gráfico, cómo te ayuda. Entonces, vos siempre que hablas de Taylor hablas de tareas, te conté, siempre que hablas de Fayol hablas de funciones, fácil, funciones en particular en la administrativa, que es la que coordina todas estas, que es lo que nosotros estuvimos hablando. Acá es muy importante hacer la diferenciación entre administración y organización. Siempre que hables en el concepto de administración, estás hablando de planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Esas van a ser parte de tus actividades seguramente en cualquier lugar de trabajo. Vamos de nuevo. Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En cambio, si vos hablas solo de organizar, se refiere a definir la estructura y la forma de lo que vas a hacer. Siempre que hables de Fayol, además te tenés que acordar de los principios básicos. División del trabajo. Tiene que quedar clara la especialización de las tareas y las personas que van a realizar los trabajos para dar más eficiencia. Autoridad y responsabilidad. Es decir, vos vas a tener en tu cargo la posibilidad de dar órdenes y vas a tener la responsabilidad de que veas el cumplimiento de esto. Es muy importante la disciplina en todo lugar de trabajo para que haya una forma de trabajo y una lógica y una dinámica. Vos vas a tener derecho a depender de un solo superior y cada superior va a tener la posibilidad de armar un plan de actividades con determinado objetivo, va a haber una unidad de dirección.
los intereses personales se tienen que subordinar a los intereses generales de la organización. Sin duda esto es algo muy difícil de lograr, pero es lo que debería ser toda organización. Por el otro lado, todos los trabajadores van a tener derecho a recibir su remuneración. Así también va a haber una centralización con lo que tiene que ver con la autoridad y va a haber distintas jerarquías. Entonces ahí aparece lo que es la estructura jerárquica, que en una primera instancia era piramidal y con los años se ha ido cambiando y ustedes ya van a ver que hay distintas formas. Debe haber orden, limpieza, esto que decía Taylor se tomó y se trajo, es fundamental, lo tomó Fayol también. Porque acordate que tiene una función que tiene que ver con lo técnico, ¿sí? Importante la equidad para conseguir la lealtad entre las personas y la estabilidad del personal sin duda es muy importante, de modo tal que cuanto más permanezca en un puesto, mejor para que más conozca la persona su trabajo. Es importante la iniciativa, esta capacidad para visualizar un plan y asegurar su éxito y el espíritu de equipo, trabajar en equipo. Esto cada vez más importante, es decir, es algo en lo cual nosotros vamos a seguir trabajando mucho desde la universidad. Entonces, vamos de nuevo, fíjate la parte gráfica, ¿sí? Hoy te mostré un mapa que tenía que ver con Taylor, después algo que tenía que ver con Fayol y ahora comparándolo, ¿sí? Fíjate, en la época casi no hay diferencia, pero sí, uno tenía que ver en Estados Unidos y otro tenía que ver en Francia. Taylor tiene que ver con tareas y el trabajo del obrero, lo que pasa en la fábrica, adentro, fíjate el look acá, ¿sí? El mameluco. Administración científica. Y por el otro lado, Fayol, Francia, teoría clásica de la administración, estructura, organización. Esto en las primeras clases te lo mostramos mucho y te lo marcamos mucho para que vos tu chip lo setees en esta onda. Después lo vas a tener que ir haciendo vos, ¿sí? Bueno, espero que haya sido de utilidad y adelante, avanzar a estudiar y sepan que estoy atenta y a disposición por sus consultas y sus dudas. Que estén muy bien y